Muy buenas a todos, como siempre espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 10 de octubre de 2024. El día de hoy tenemos que hablar de un par de cosas bastante importantes. Hay movimientos en el frente que están siendo bastante relevantes. Han ocurrido cosas que venimos adelantando hace mucho tiempo. Vamos a comenzar con todo eso y con la zona de Kurajivka. Luego vamos a actualizar cierta información que tiene que ver con la zona de Siversk, donde han surgido nuevos reportes que nos comentan que efectivamente ha cambiado o nos indican que efectivamente ha cambiado bastante la situación, o no bastante, pero sí han habido cambios importantes en relación a lo que habíamos hablado en el último video. Y finalmente vamos a hablar de dos ataques bastante importantes, uno por parte de Ucrania y uno por parte de Rusia. Pero antes de comenzar con todo aquello, me gustaría recordarles que la mejor manera de apoyar este canal es a través de la suscripción, así que se me ven regularmente. Si les gusta mi contenido y si todavía no se han suscrito, darle clic a ese botón de suscripción sería una ayuda tremenda para este canal. Pero no perdamos más tiempo y vamos directamente a lo que es la zona de Kurajivka. Y lo que vemos es que hay un avance ruso bastante pequeño que los rusos han logrado bajar finalmente desde Zhelyani Drugie y han logrado capturar una pequeña localidad que se encuentra entre Zhoriane y Zhelyani Drugie. Entonces, ¿por qué digo que este avance es tan importante? Bueno, porque este último movimiento, informado por fuentes como Suryak Maps, ha causado que el ejército ucraniano se haya visto obligado a retirarse de una gran cantidad de posiciones que, como estábamos comentando en los últimos videos, se encontraban bastante próximas a ser rodeadas. De hecho, esto lo habíamos mencionado hace mucho tiempo, que cuando cayera Zhelyani Drugie veríamos que una cantidad de posiciones del ejército ucraniano estarían condenadas y eventualmente ese fue el caso. Después de aguantar por muchísimo tiempo, finalmente el ejército ucraniano se retiró de algo así como 15 kilómetros cuadrados entre Zhelyani Drugie y Krasnogorivka, que es toda esta zona que ahora se encuentra en la zona gris, que me imagino que lo más probable es que en las próximas horas se convierta en territorio controlado por el ejército ruso. Lo interesante de toda esta zona es que no es simplemente que haya sido un bolsón o un cerco de donde las tropas ucranianas se han ido retirando. También se podría decir que son múltiples fases de uno solo. ¿Por qué? Recordemos que nosotros, cuando comenzamos hablando de toda esta zona, las tropas ucranianas se encontraban alrededor de Nebelske y el cerco o el triángulo del que hablábamos era entre Karlivka, Krasnogorivka y Nebelske. Y hemos visto cómo Ucrania se ha retirado de una gran cantidad de territorio en ese sector. Pero mientras las líneas ucranianas se han ido moviendo un poco más hacia el oeste, varios kilómetros, también hemos visto que las líneas rusas hacia el norte y hacia el sur de estas posiciones han hecho lo mismo. Recordemos lo que son Karlivka y Krasnogorivka. Las posiciones rusas han pasado de Krasnogorivka hacia las afueras de Ostrivske y al mismo tiempo desde Karlivka hacia Tsukurine y Novosibirsk. O sea, hemos visto cómo al mismo tiempo que los ucranianos se van retirando, los rusos siguen avanzando con tal de poder mantener estas dos pinzas que ejercen una gran cantidad de presión contra las fuerzas ucranianas. Si bien se ha visto esta nueva retirada, la presión se mantiene, pero esta vez contra las localidades de Kurajivka, Alexandropol, Zhoriane, Girnik, Ismailivka, Vavchenka, etc. Así que probablemente vamos a seguir hablando de un movimiento similar en toda esta dirección durante el próximo tiempo. Dicho todo esto, en los últimos días se han pausado un poco los avances, más allá de lo que puedan ser las nuevas capturas de este territorio recientemente abandonado por Ucrania. Me refiero que por lo menos en las últimas horas, en las últimas 72 horas, algo así, no se ha visto mucho acerca de Tsukurine, Novoselidivka ni la zona de Vavchenka. Lo cual he visto que en algunos lugares se apunta que Ucrania logró estabilizar la situación. Creo que es muy apresurado para decir eso, pero efectivamente no hemos visto mayores movimientos, pero eso puede cambiar rápidamente. Otra información interesante de este sector es que se geolocalizaron distintas posiciones rusas, esto lo hizo Krimi-Kapris, en la zona sur de Selidove, lo cual nos muestra que después de bastante tiempo finalmente vemos que el ejército ruso vuelve a avanzar en este sector y vuelve a
a tomar un poco de iniciativa. Recordemos que los rusos habían avanzado bastante profundo dentro de Selidove, luego Ucrania lanzó un contraataque bastante efectivo, logró expulsar las fuerzas rusas de grandes partes de Selidove y desde entonces los rusos se han ido acercando a esta ciudad desde el sur. Dicho esto, desde que los rusos se quedaron prácticamente a las afueras de Selidove desde el sur, no habíamos visto nuevos avances, a pesar de que sí habían asaltos, pero esto parece quebrar un poco con esa tendencia que habíamos estado viendo en este sector del frente durante el último tiempo. Queda la interrogante acerca de si es que este es un movimiento que simplemente es de una vez o si es que efectivamente vamos a seguir viendo avances por parte del ejército ruso en la zona de Selidove. Por último, en esta zona de Donetsk, hacia el sur de Donetsk, distintas fuentes, entre ellas Suryak Maps y Deep State UA, hablan de nuevos avances rusos en la zona de Ugledar. Lo que hace Deep State UA es que aproxima un poco más la situación a lo que estaban señalando distintos mapas, y lo que hace Suryak Maps y otras fuentes es que comentan que el ejército ruso logró cerrar ciertas posiciones entre Ugledar y Bodiane, lo cual nos muestra un nuevo avance en este sector. No es nada muy llamativo, era una zona que en su mayoría estaba bajo o en lo que se considera zona gris, pero de igual manera es un avance de varios kilómetros cuadrados en esta zona de Ugledar, donde, como lo hemos comentado en el pasado, los rusos están con esta tarea que probablemente todavía no vemos que se meten en lleno en todo ello, que tiene que ver con ir avanzando hacia Kuriahove desde el sur, generando esta segunda pinza que se conectaría con la otra pinza más ambiciosa que viene desde el norte para ir capturando gran parte del sur de Donetsk. Y por último, para cerrar con lo que es el frente, para luego pasar a hablar de estos potentes ataques que hemos visto en las últimas horas, hay que ir a hablar de lo que es el frente de Siversk, porque no se va a poder apreciar muy bien en el mapa. Pero contextualicemos un poco. El día de ayer habíamos hablado de nuevos avances rusos que habían cambiado bastante la situación de este sector del frente, que tenían el potencial de ir quebrando con distintas líneas ucranianas, o que mejor dicho significaban el quiebre de distintas líneas y que ponían a Siversk en una posición muy peligrosa. Pero durante las últimas horas, distintas fuentes, entre ellas nuevamente Suryak Maps, apuntan a que el avance del ejército ruso fue menos contundente de lo que se comentó en un primer lugar. En la descripción de mis videos está el canal de Telegram de Suryak Maps, entre otras fuentes, obviamente. Si es que quieren leer un reporte más detallado, les recomiendo ir a ese reporte, ir a ese canal. No voy a anclarme de todo lo que dice él, pero tampoco de lo que dicen las otras fuentes, pero lo voy a resumir más que nada porque prefiero que lo vayan a leer directamente como lo escribe él. Pero más que nada lo que se dice es que el ejército ruso, si bien logró en un momento alcanzar distintas posiciones como posiciones hacia el este de Verkhovyansk, hacia el oeste, de Verkhovyansk, y también justo hacia el este de Grigorivka, al parecer estos avances fueron exagerados, es decir, que los rusos alcanzaron estas posiciones en un momento, pero que no las consolidaron, y que estas posiciones se pueden encontrar ahora, o algunas de estas posiciones, en lo que es la zona gris. O sea, de lo que entiendo yo, los rusos avanzaron menos de lo que se entendía, que efectivamente desalojaron los ucranianos de distintas posiciones, pero que no significó que lograran consolidar distintas posiciones en este sector. Y esto es algo que hemos visto mucho en esta zona de Siversk. ¿A qué me refiero con esto? En el pasado hemos visto cómo los rusos alcanzan ciertas posiciones, pero que eventualmente terminan siendo obligados a retirarse de algunas de aquellas, por distintos factores, ya sea contraataques ucranianos, ya sea que no logran consolidarse de manera adecuada, ya sea debido al terreno de toda esta zona de Siversk. Es algo que ha ocurrido mucho en el pasado, en 2022, en 2023 y ahora también en 2024. La diferencia es que por lo menos en esta ocasión, y recordemos que hay información todavía que puede faltar, lo que tengo entendido es que no hubo tanto en materia de contraataques ucranianos como sí se veía en el pasado, donde sí veíamos que los contraataques eran extremadamente efectivos y eran extremadamente rápidos. Parece ser que este no ha sido el caso en esta ocasión, pero que de igual manera los ucranianos en este sector del frente pueden ejercer la presión suficiente como para
obligar a los rusos a no poder consolidar distintas zonas donde ya habían, o distintas zonas que ya habían alcanzado. De igual manera, el frente de Siversk en este último tiempo parece estar bastante fluido, así que cosas muy interesantes pueden ocurrir en todo este sector. Más allá de estas correcciones, de igual manera se vieron avances importantes que rompieron un poco con el status quo de toda esta zona, así que me imagino que, o por lo menos no me sorprendería que durante los próximos días tengamos que volver a hablar de toda esta zona de Siversk, porque es una zona importantísima que al parecer nuevamente está recibiendo más y más atención, en el sentido de que nuevamente vemos que se está reactivando un poco. Pero, como lo acabo de comentar, tendremos que ir viendo qué pasa con toda esta zona en el próximo tiempo, ya que lo que puede ocurrir acá puede terminar siendo muy interesante no solamente para lo que es Siversk inmediatamente, sino en lo que puede significar la potencial caída de esta zona defensiva en distintas zonas, como en Terni, Torske o incluso hacia Kramatorsk y Slaviansk. Y para ir cerrando el video del día de hoy, tenemos que hablar de estos dos potentes ataques que, más que potentes, importantes, que se dieron dentro de Ucrania y dentro de Rusia. Ya saben que no me gusta hablar tanto de estas cosas, pero porque muchas veces existen rumores, pero no se sustentan con evidencia visual. Pero de estos dos casos vamos a hablar porque hay evidencia visual que sustenta ambos ataques. Y en primer lugar vamos a hablar de un ataque ucraniano contra Krasnodar, región rusa, donde durante la madrugada del día de ayer comenzaron a surgir muchas imágenes de lo que fue una potente explosión y de explosiones secundarias a raíz de lo que fue el ataque inicial. Hay distintas versiones, pero lo más probable es que este ataque se realizó con el uso de drones por parte del ejército ucraniano, algo que hemos visto mucho en el último tiempo. ¿Y quién fue impactado? Bueno, también hay distintas versiones, pero parece ser, o por lo menos la versión que parece predominar, apunta a que fue destruido un depósito de drones. Las imágenes son bastante claras, les dejé algunos videos o un video que muestra todo esto, pero hay muchos otros más. El ataque parece haber sido bastante importante, tanto por la explosión como por las explosiones secundarias, y los residentes de la zona tomaron muchas imágenes de todo aquello. Pero el segundo ataque es para mí el más llamativo y el que, no me gusta hacer todo este tipo de declaraciones de que puede tener más impacto, pero este ataque sí que tiene un impacto bastante claro. No digo que el otro no lo tenga, pero no tenemos muy claro qué específicamente fue atacado. Y este segundo ataque por parte del ejército ruso se da en la región de Dnipropetrovsk, donde han logrado atacar lo que parece ser un sistema Patriot del ejército ucraniano. Lo que se puede ver en estas imágenes es un dron que está primero localizando el sistema Patriot, todos sus componentes, los sistemas de guía, los lanzadores, etc. Y vemos que eventualmente, vemos que en las imágenes se ve que este efectivamente es un sistema que está operando, no es un señuelo. Muchas veces vemos cómo se impacta algún objetivo y está esta discusión acerca de si es un señuelo o no. Ucrania cada vez utiliza más ese tipo de estrategias de emplear señuelos, pero vemos que como están disparando, como están efectivamente haciendo su labor, desempeñándose como defensas antiaéreas, no pueden ser señuelos, o de lo que tengo entendido no existen señuelos tan sofisticados como para poder simular el lanzamiento de misiles. Y vemos que eventualmente este dron ayuda a lo que luego es un misil Iskander para impactar lo que es parte de este sistema. Hay distintas versiones también. Se habla de que fue atacado o que fue destruido un centro de radar, centro de vigilancia, una lanzadera, etc. Hay muchas versiones, pero efectivamente hay un impacto directo en uno de los sistemas de uno de los componentes de este sistema Patriot. Y vemos que, claro, este sistema o la defensa antiaérea de la zona no logra interceptar al dron y luego no logra interceptar al Iskander que terminó impactando. Estas imágenes fueron liberadas por el Ministerio de Defensa ruso y son de estas imágenes que vemos de vez en cuando del ataque a este tipo de armamento
que bueno, ya sabemos cómo se pone de vez en cuando y lógicamente el Ministerio de Defensa ruso cuando logra destruir distinto armamento occidental, especialmente uno que fue vendido de tal manera en el sentido de que se hablaba de que, yo todavía recuerdo cuando estaban recién llegando los sistemas Patriot a Ucrania o cuando estaba todo este proyecto, se hablaba de que los Patriot podían cambiar la guerra. Y yo no tengo dudas de que efectivamente podrían, de que tienen un impacto y que podrían haber tenido un impacto mucho mayor, pero las cantidades no han sido suficientes y, de lo que tengo entendido, su manejo tampoco ha sido el mejor. Pero esas son distintas críticas que se van lanzando, si es que son tan adecuadas o no, la verdad es que es muy difícil decirlo. Una cosa es lo que uno puede decir en el micrófono y otra cosa es realmente tener que estar a cargo de todas estas cosas. Hay mucha información que no se tiene y bueno, eso ya es algo que hemos comentado una y otra vez en este canal. Pero, en definitiva, vemos que los ucranianos logran atacar un depósito en la zona de Krasnodar que parece haber sido un depósito de drones, mientras que Rusia logra atacar dentro del territorio ucraniano aparte de un sistema Patriot con daños claros, aunque la verdad es que hay distintas versiones acerca de qué fue dañado de manera concreta. Pero eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver. Espero que tengan una muy bonita tarde y que ojalá nos veamos el día de mañana. Adiós y muchas gracias.